Real Oviedo 0, Levante 2. Parecía que lo de Valencia podía ayudar al equipo, e incluso lo de Barcelona, que el equipo daba la sensación de que salía reforzado después de estos dos partidos, y sobre todo de lo de Valencia yo creo que también por el tema de que al final son 3 puntos. Y nos llevamos una decepción tras esta derrota. Partido decepcionante del Real Oviedo, donde tiene sus momentos buenos, sus momentos positivos. Me quedo sobre todo con ese momento del inicio del partido, donde el Real Oviedo empezó bastante fuerte, pero el tema de las dudas le ha jugado una mala pasada, falta de convicción desde mi punto de vista. ¿Por qué si te estaba saliendo bien en anteriores partidos lo de presionar, lo de tener algo de mordiente, por qué no lo repites? ¿Por qué después de ese buen rato de fútbol en el inicio del partido bajas? ¿Por qué además de manera tan pronto, ¿no? ¿Por qué? Es lo que me sorprende este Real Oviedo, falta de convicción, el no tener tu idea clara y no llevarla hasta el final, ir con tu idea hasta el final. Le ha faltado al Real Oviedo eso, y no es la primera vez que vemos esto. En general estamos viendo cómo al Real Oviedo le falta esa continuidad en el juego. Ideas más claras, por favor, más claridad en el juego. Un Real Oviedo que luego también le ha faltado esa pegada, y hemos visto cómo el Levante ha sido mejor en las dos áreas. Ha sido más efectivo en fase defensiva y en fase ofensiva. Otra cosa que le ha faltado al Real Oviedo, ¿no? Esa contundencia, y luego también a la hora de resolver las jugadas. Hay muchas cosas que comentar en un partido donde vemos también la calidad individual de algunos jugadores del Levante, Carlos Álvarez y Ethan Young. Un Ethan Young que es un futbolista que, bueno, que probablemente está para jugar competiciones europeas, y marcas ese segundo gol. Y luego un Carlos Álvarez que es un chico muy prometedor, 22 años, estamos hablando de dos elementos diferenciales en este Levante. En parte la permanencia del Levante depende especialmente de estos dos jugadores, y en el caso del Real Oviedo, viendo lo visto en estas primeras jornadas, pues hemos observado como dos elementos fundamentales son Hassan y Aaron Escandel. Un Hassan que ha tenido sus acciones buenas, sus momentos de ser un jugador incisivo, y un Aaron Escandel que esta vez, en general, es cierto que ha estado solvente, pero ha tenido un error que ha hecho que al Real Oviedo pues el partido ahí se le pusiese cuesta arriba. Creo que tampoco hay que sentenciarle al guardameta valenciano, es un porterazo, lo está demostrando en este inicio, pero al final pues el Levante prácticamente le ha salido todo de cara, y al Real Oviedo ha tenido sus escollos y sus momentos complicados. Ha tenido ocasiones el equipo Carballón, pero no ha sabido materializarlas. En el vídeo de hoy analizaremos lo que ha sido todo este partido, que por cierto hay alguna acción ahí relacionado con el tema arbitral, con polémica, también lo comentaré, pero tengo que decir ya de antemano que creo que no hay que centrar el debate exclusivamente al tema arbitral, porque creo que en muchos momentos del juego hemos visto a un Real Oviedo, se podría decir, ramplón, tosco. No me enrollo más en esta intro, y así que vamos con el análisis de lo que ha sido este Real Oviedo 0, Levante 2. Comenzamos. Estos eran los 11. En portería el Real Oviedo salía con Aaron Escandel, Leña de 4, Ahijado en la derecha, en la izquierda Raín, centrales David Carmó y Eric Bailly, en el centro del campo Dendoncker y Colombato en la base de la jugada, en una altura diferente, ¿no? Más adelantado Alberto Reina, en la banda derecha Hassan, en la banda izquierda Josip Brekalo, y en la punta del ataque Salomón Rondón. El Levante que salía en portería con Ryan, línea de 4, Tolihan por la derecha, por la banda izquierda Manu Sánchez, en el eje de la zaga Moreno y Adri, centro del campo para Kevin Arriaga, Unai Vencedor, Carlos Álvarez por la derecha, por la banda izquierda Brugge, y los dos delanteros centros Ethan Young y Iván Romero. Estos eran los 11 de los dos equipos. No había muchas novedades, más o menos era lo previsible, ¿no? Lo que pensábamos. En el Real Oviedo, pues viendo lo de Cazorla en el entrenamiento, en el último entrenamiento, que tenía la pierna vendada, pues la sensación era de que estos iban a ser los tres hombres del centro del campo. Vimos a un Real Oviedo que
que volvía a lo de lateralizar, que ya lo vimos en ese último partido ante el Valencia. Un Rain que ha sido de los mejores del equipo y que yo creo que el tema de Colombato le transmite una seguridad tremenda, sobre todo porque sabe que está más protegido y que a lo mejor si no tiene un jugador que lateraliza de esta manera como Colombato se siente más desguarnecido, y hemos visto cómo con Rain Alassane pues se ha descolgado, se ha proyectado en ataque, ha metido bastantes centros laterales y ha sido una de las armas más importantes del Real Oviedo a la hora de generar peligro. Un equipo que para mí a nivel defensivo no ha transmitido las mismas sensaciones positivas de otras ocasiones. Creo que no hemos visto a un Real Oviedo tan sólido, un Levante que tuvo en bastantes momentos el balón. De hecho, bueno, os doy ahora la estadística. En la primera parte está el tema de la posición de balón en un 50-50 y en la segunda parte está en un 68-32 para el Real Oviedo. Es decir, en la segunda parte vemos como el Real Oviedo se apodera del balón, pero en la primera parte el Levante es un poquito el que tiene momentos de dominio, aunque bueno, al final pues es un 50-50. Quiero destacar, y para mí de lo más reseñable del partido, es los primeros instantes del partido, ¿no? Un Real Oviedo que sale muy enchufado, que era algo que veníamos hablando en anteriores vídeos, ¿no? El tema de salir metido, ¿no? El tema de salir enchufado desde el que el árbitro pita el inicio, ¿no? El estar pues a tope, ¿no? Dándolo todo, y ahí vimos a un Real Oviedo que la respuesta en el inicio fue muy buena, un equipo que salió teniendo el balón, que estaba siendo capaz de encontrar esos espacios en campo rival, sobre todo insistiendo con esos centros laterales, como con Rain, por ejemplo, un Brecalo que a mí los primeros 5 minutos me gustan de Brecalo, el tío estaba pidiéndola, estaba ofreciéndose, pero después de esos 8 primeros minutos Brecalo empieza a estar bastante errático y acaba haciendo un partido malo, muy flojito de Brecalo, que a mí, repito, en los primeros 5 minutos me gusta, ¿no? Al final es algo anecdótico porque el partido es muy largo y no vale lógicamente con hacer 5 minutos decentes, ¿no? Un Real Oviedo que, bueno, me quedo con, de la primera parte, me quedo con esos 10 primeros minutos más o menos, así a grosso modo, creo que es de lo más destacable, y ya luego empieza a haber dudas, empezamos a ver a un Oviedo titubeante, y ya a mí lo que no me gustaba era el tema de la presión. Si vimos ante el Barcelona una presión seria de... Oye, tampoco se trataba de un bloque altísimo, ¿no? Era un bloque bajo, bloque medio ante el Barcelona, pero íbamos a encimarles, teníamos esa agresividad. Contra el Valencia lo vimos también algo parecido. Y ahora contra el Levante, después de esos 10 minutos, vemos que el Levante se empieza a adueñar del balón y nosotros no vamos hacia adelante, nos quedamos ahí un poco contemplativos. Y eso a mí me sacó de quicio, el tema de, oye, vamos todos a una... o nos retrasamos, pero no hagamos todo el rato cosas diferentes. En un partido vamos a presionar arriba, en otro nos quedamos, que se puede entender si lo haces con un Fútbol Club Barcelona, pero con un Levante no puedes tener ese miedo. Para mí un poco se podría utilizar la palabra amedrentado, ¿no? Un Real Oviedo que tiene temor a un Levante que al final, pues, si es mejor equipo que tú a nivel de plantilla, pues es por muy poco. De hecho, yo diría que a nivel de plantilla el Real Oviedo, pues a lo mejor tiene mejores jugadores. Es verdad que no tienes a lo mejor a un futbolista como Etayón. Creo que es uno de los debes de la plantilla del Real Oviedo. Probablemente que a día de hoy no tienes a un delantero centro que se infle a marcar goles. Es cierto que siendo un equipo recién ascendido pues es bastante complicado. Lo del Levante es algo inaudito, un hecho que es muy raro de ver, ¿no? Una anomalía. Pero es que, oye, chico, ¿vamos a presionar o no? Es que cada día parece que vemos algo diferente, ¿no? Y es algo que no entiendo, el tema de que nos cuesta mucho el hacer 90 minutos con la misma idea de juego, 90 minutos a un mismo ritmo constante, que entiendo que a lo mejor, bueno, tuviste muy poco tiempo de descanso y el equipo no acaba de estar acostumbrado, pero es que ya lo vimos. O sea, desde el minuto 10 no puede ser que el equipo ya esté lastrado físicamente. O sea, a mí eso no me vale, lo siento. Que si pasa esa bajada del equipo en la segunda parte, pues se puede llegar a entender, pero es que pasa a los 15 minutos de juego. Lo siento, pero no. ¿Vamos a presionar o no? Pero es que en cada partido vemos algo diferente. Y tú puedes decir, ya, pero es que cada rival es un mundo. Sí. Pero ¿por qué al Barcelona le vas a presionar, al Valencia le vas a presionar y ahora al Levante no? ¿Qué diferencia hay? Yo creo que esto se puede traducir en falta de convicción
y falta yo creo que de un poco de personalidad. O sea, esa personalidad que vimos ante el Barcelona, ante el Valencia en algunos momentos, ha faltado en este partido, por ejemplo, en esa primera parte. Yo diría que es un Real Oviedo ramplón en algunos momentos y no podemos ser tan conformistas. Y es que el Levante en esa primera parte estaba moviendo el balón plácidamente. Y no es un equipo que juega a las mil maravillas. O sea, no es el Elche. No es el Barcelona. No tiene los jugadores que tiene el Valencia en el centro del campo. O sea, repasando los centrocampistas del Levante, pues son Kevin Arriaga, que era un tío que el año pasado estaba en segunda división. Unai Vencedor, que no es mal jugador, ¿eh? Que sí, que luego tienes a un Carlos Álvarez que ha cuajado un muy buen partido y que es un futbolista que a nivel de asociarse aporta una barbaridad. Sí, pero que no son futbolistas que te saquen muchísima diferencia a nivel de calidad, ¿no? Creo que se les puede plantar cara perfectamente. O los centrales, ¿no? No son centrales con un pie privilegiado, ¿no? Entonces no entiendo. O sea, ¿vamos a presionar o no? ¿Cuál es la idea del equipo? Y creo que esto Veljko Paunovic pues tiene que hablarlo en el vestuario. No puede ser esto. Falta de convicción desde mi punto de vista. ¿Vamos a querer tener el balón? No, porque vimos una primera parte donde al Real Oviedo le costó el hacerse más o menos una idea de lo que quería hacer, quitando esos primeros 10 minutos. En el minuto 30 marca el Levante con ese gol de Carlos Álvarez. Una acción que, bueno, ya luego lo comentaré. Primero quiero centrarme más en lo táctico, ¿no? Sobre todo, bueno, refiriéndome al tema de la polémica del árbitro. Pero ya vemos a partir de ese gol que el Real Oviedo espabila un poco. Le sirve como estimulante un pelín, ¿no? Para poder intentar cambiar un poco la situación. Pero vimos a un Real Oviedo que estaba, para mí, espeso un poquito en el partido. O sea, uno dice, bueno, tuvimos ocasiones, sí. Y es evidente que al Real Oviedo le está faltando gol. Quitando el día al Valencia, le está faltando gol. Incluso el día de Mestalla se puede decir que el Real Oviedo tiene que finalizar de mejor manera. Sí, en eso yo creo que estamos de acuerdo todos. Pero, oye, falta a este equipo el saber, ¿meto una marcha más o no? ¿Voy a apretar o no? ¿Soy más agresivo o no? Es algo que es un poco más de dudas, este Real Oviedo. Y no creo que sea culpa exclusivamente de un jugador, del entrenador, no. Esto yo creo que al final pues es culpa de todos, ¿no? Desde el entrenador, que si fuese Veljko Paunovic estaría ahí en la banda exigiéndole a mi equipo que fuésemos a presionar, porque el Levante no es un equipo que te vaya, creo que, a deleitar moviendo el balón. No creo que sea eso. Es un equipo que ofensivamente tiene argumentos porque los tiene. O sea, ya solo con tener a Carlos Álvarez y a Eta Young, ya eso te da bastantes soluciones, pero creo que se le puede hacer daño a este equipo, de verdad, y lo vimos. Como sobre todo en la segunda parte, a poco que el Oviedo hiciese algo decente, ya era capaz de asomar, de generar peligro, de generar corners, saques de esquina, de obligarle a que Ryan hiciese alguna parada de mérito, que por ejemplo le hizo una muy buena a David Carmó metiendo una mano buenísima, otra Ilia Cheira al final. Tenemos que tener las cosas más claras. Así, ya está. Tener las cosas más claras es una pena, y sobre todo el ser más constantes también. O sea, ¿cuántos partidos hemos visto en el que el Real Oviedo haya hecho 90 minutos a full? 90 minutos, entiendo que es difícil mantener el ritmo, pero 90 minutos donde tú fueses con una determinación increíble. No lo hemos visto. O sí, ante el Barcelona y ya está. Porque ante el Valencia fue a ratos, sobre todo esos primeros 10 minutos. O sea, cuando no sales bien de inicio, ya luego vemos como el equipo a veces pavila. Pero ahora que sales bien de inicio, vemos como el equipo también pega esos altibajos. Entonces, hay que empezar a andar, hay que empezar a hacer carrera. Y lo de hoy, una victoria, podría haber supuesto un tema de, bueno, anímicamente hubiese sido importantísimo, hubiese sido un chute de alegría, pero no. Es un agravante el tema de que hayas perdido en casa, es así, y los próximos partidos son Español y Girona. Hay que puntuar ahí, pero bueno, vamos a analizar otras cosas. Vamos con ese primer gol del Levante, un gol donde, bueno, la polémica surge porque se produce ahí un balón dividido entre Alberto Reina y otro jugador del
del Levante que ahora mismo no recuerdo quién es, y el árbitro es cierto que estorba y está obstaculizando, ¿no? Se podría decir que es un poco impedimento, ¿no? Es una dificultad que se encuentra Alberto Reina en el camino, en un balón donde parecía que Alberto Reina iba a llegar, pero aparece el árbitro, le estorba y se acaba haciendo con la pelota el Levante. Hay que decir que esta acción se produce en la frontal del área. En la frontal del área y nada, dos pases después el Levante marca el gol. Encuentra muy bien el espacio el jugador del Levante que está en ese envite con Alberto Reina, donde ahí Lucas Hijado pues no está muy rápido, no está muy resolutivo, mete el centro y luego Carlos Álvarez pues controla bastante bien y marca un muy buen gol. Dendoncker y Colombato creo que son los dos que están encima de Carlos Álvarez, pues no están muy bien, la verdad, no están muy bien, no están muy precisos a la hora de defender esa acción. Y sí, para mí, pues esa acción a lo mejor se podría haber anulado el gol, sí. De hecho, os voy a decir cuál fue la opinión de Pedro Martín, el que se encarga en la COPE de dar estadísticas, pero también de todo esto que está rodeado con la polémica y con el arbitraje. Ya ha dicho, tal que así, lo leo textualmente. El árbitro solo tiene la obligación de detener el juego si es golpeado por el balón. Cosa que en este caso no le golpeó el balón. Pero dice Pedro Martín que los árbitros también pueden detener el juego si entienden que han estorbado, como ha sido el caso. ¿Yo lo hubiese repetido? Pues... O sea, ¿yo hubiese anulado el gol? Pues probablemente sí. Hubiese detenido el juego. Ahora, como decía en la intro, creo que no podemos enfocar el debate únicamente al tema del árbitro. ¿Que ha habido alguna acción donde se ha podido equivocar el colegiado? Sí, no solo en esta. Pero creo que tampoco ha sido aquí un robo histórico. No creo que haya sido un odio del árbitro hacia el Real Oviedo. No creo que haya sido error tras error. No lo creo. Y por eso no hay que centrar el debate únicamente en esto. En el tema de que el Oviedo ha perdido por el árbitro, porque no es así. Porque hemos visto a Oviedo, como estaba diciendo antes, espeso en muchos momentos del partido. Y para acabar, Pedro Martín decía que podría haber parado el juego, pero esta temporada no está muy espabilado. Ahí pullita un poco para el colegiado, que yo lo entiendo, pero repito, creo que no podemos centrar el debate únicamente hacia el árbitro. Se ha equivocado, para mí, se ha equivocado. Pero estamos viendo como en esa primera parte, pues el Levante poco a poco se estaba haciendo con el partido y estaba dominando. En la segunda parte el equipo mejora algo comparado con esa primera parte donde el Real Oviedo pues está flojito. Vemos como ya nada más empezar sale Ilia Chaira. Un Ilia Chaira que para mí ha sido de los mejores. Determinación absoluta de Ilia Chaira, estrellando un balón al palo. Le hace una parada buenísima Ryan. Un Ilia Chaira que ha recortado, que ha venido hacia adentro. Hemos visto en este partido de nuevo, no sé si lo he comentado, yo creo que sí, el tema de lateralizar. Sí, lo comenté antes, sí, lo comenté. Que bueno, que hemos visto como Ilia Chaira y Brekalo en algunos momentos venían hacia adentro. Ya es algo que vimos el año pasado con el extremo marroquí, que viene hacia adentro, le permite que a Rain que tenga todo el carril para él. Esos latifundios, ¿no? Para Rain, que él se encuentra muy cómodo en ese tipo de circunstancias a la hora de recorrer la banda. Y un Ilia Chaira que me ha gustado, que ha sido de los futbolistas que más pegada ha tenido y que yo creo que ha salido un poquito ahí con el cuchillo entre los dientes. Me ha gustado Ilia Chaira, que además venía de hacer unos partidos donde le estaba faltando continuidad en el juego y esta vez para mí ha sido de los jugadores más constantes sobre el terreno de juego del Real Oviedo. La figura del 9, que era algo que estamos destacando en otros partidos, en este encuentro ha pasado bastante desapercibida, especialmente Rondón. Si en otros partidos estamos viendo un poquito ese derroche de Rondón fuera del área, en campo propio en algunos momentos, en este encuentro Rondón no ha tenido su día. No ha estado bien Rondón, poquísima influencia en el juego, no ha ganado apenas duelos, no ha intervenido apenas en el juego. Luego entra en la segunda parte Fede Viñas, en el minuto exactamente 58. Para mí mejoran las prestaciones de Salomón Rondón, pero también pues vimos muy poquita cosa de Federico Viñas, algo más, pero muy poquito de Fede Viñas. Un Dendoncker que con balón no estuvo mal, alguna dudilla, pero en general, en líneas generales, no estuvo mal Dendoncker. Eso sí, cuando Carlos Álvarez aparecía,
sufrió en algún momento a la hora de correr hacia atrás, a la hora de recorrer algunas partes del campo. No es malo el partido de Donker, de hecho, del centro del campo, probablemente de los jugadores de inicio es el que más me gusta. Un Reina que para mí en esa posición de media punta no ha acabado de brillar, porque a lo mejor Alberto Reina es un jugador más para ver el fútbol de cara y no tanto para aparecer en zona 14, no tanto para aparecer en la frontal. De hecho, él en muchos momentos era proclive no a venir hacia atrás cuando su posición en el partido de hoy era otra. Por algo será, ¿no? Yo creo que Alberto Reina pues no está jugando en su sitio, no ha aparecido tanto en el juego, eso luego ya lo veremos en las estadísticas, en lo de los toques. Y luego Colombato, que en el último partido destaqué, pero que en este encuentro pues tampoco ha tenido su mejor día. No ha estado tampoco horroroso, pero no ha estado muy astuto, con balón no te ha aportado muchas alternativas en el juego. En la segunda parte entraba Santi Cazorla en el minuto 58 por Alberto Reina. Creo que Santi Cazorla ayudó a que el equipo tuviese algo más de forma con balón. En el balón parado es importante, metiendo algún centro bueno. Empieza pues a ser un poquito ese motor junto a Hassan a la hora de elaborar jugadas, a encontrar pues a ese hombre libre en algunas ocasiones. Creo que Cazorla no ha realizado su mejor partido. En otros encuentros estamos destacando la influencia de Cazorla sobre el terreno de juego. Creo que en este partido no lo podemos destacar tanto en su papel. Creo que con balón luego del centro del campo ha sido de lo mejor. Pero es que para mí, como he dicho antes, creo que el Real Oviedo no ha tenido su día en cuanto a tener el balón, en cuanto a manejarte con el esférico cuando te toca llevar el peso del encuentro. El Real Oviedo para mí en bastantes momentos no ha sabido llevar el peso del partido. Luego Santi Cazorla no ha cogido las riendas del partido como otras veces, no con esa exuberancia a nivel de calidad, no con esa holgura. No he visto a ese Santi Cazorla que repartiese el juego de una manera tan clara como otras veces. No he visto a ese Santi Cazorla que fuese durante los diferentes tramos del partido. No he visto a ese Santi Cazorla de otras veces, hay que decirlo. Y yo en Real Oviedo que cuaja un partido decepcionante desde mi punto de vista. Un Eric Bailly que en los primeros minutos estuvo bien, pero que yo le vi dubitativo con balón, le vi inseguro un poquito. Y un David Carmo que para mí ha estado algo mejor que Eric Bailly, pero que creo que el equipo a nivel defensivo no ha mostrado la solvencia de otros días. Lucas Aijado discreto Lucas Aijado. Creo que además defensivamente no te ha aportado mucho a nivel de robos, no te ha aportado mucho a la hora de ir al quite. Y para mí a nivel defensivo me quedo con el partido de Raín, que defensivamente pues ha estado bastante bien, y luego ofensivamente pues ha sido como decía antes, de las armas más importantes para intentar desarbolar esa defensa del Levante. Un Levante que, sin hacer gran cosa, se ha llevado los 3 puntos. Creo que el Real Oviedo perfectamente podría haber puntuado, pero también os digo que no me parece tampoco una injusticia tremenda que el Levante se haya llevado la victoria. Porque hemos visto en algunos momentos dudas en el Real Oviedo, como he dicho a lo largo del vídeo. Y en el segundo gol, hay que hablar sobre el segundo gol, que es en el minuto 72. Ya en esos últimos 20 minutos pues vemos como al Real Oviedo se le escapan ya prácticamente los 3 puntos, al menos los 3 puntos. Había quien pensaba que a lo mejor se podía dar la vuelta, y sobre todo viendo el último partido ante el Valencia. Yo soy de los que creo hasta el final, pero la verdad es que la cosa estaba bastante complicada. Pero bueno, con un Ilia Cheira que era capaz de ser punzante en algunos momentos, de ser agresivo, y con un Hassan que también al espacio pues era capaz de desbordar en algunas acciones, pues quién sabe, ¿no? A lo mejor se podía dar la remontada. Pues en el minuto 72, en un saque de esquina, juegan hacia atrás, le cae el balón a Oriol Rey y le pilla de sopetón, desprevenido totalmente a Aaron Scandell. Un Aaron Scandell que a mi modo de ver no está bien posicionado sobre la portería. Creo que está demasiado pegado al palo derecho, a su palo derecho. Y Oriol Rey que prueba a fortuna, ¿no? Dispara. Yo no sé si lo hace intencionadamente, la verdad, o busca más un centro, no lo sé. Pero pilla totalmente desprevenido a Aaron Scandell, mal colocado. Y ese balón que
lo toca ligeramente a Aaron Scandell, se estrella en el palo, en el poste y le cae el rechace de Tañón, que está súper rápido, veloz, el delantero camerunés, y marca el segundo y ahí prácticamente ya pues sentenciaba el partido y un poquito ese gol de la tranquilidad. En un momento donde parecía que el Real Oviedo pues podía empatar el partido, ¿no? Bueno, en fin, creo que hay que plantearse todo, hay que replantearse todo esto que he comentado, el tema de estar más seguro, de creer más en ti, y luego de los cambios, Ila Cheira ya ha hablado, Santi Cazorla he hablado, Federico Viñas he hablado, y me queda Obiejaria, que salía en el minuto 74, y Alex Forés en el 83. Creo que hay que ver más a Alex Forés, porque es un jugador que es capaz, no quiero decir de dinamizar, porque me parece exagerar un poquito, pero sí que tiene ese ímpetu, transmite energía, es un jugador enérgico y creo que para revolver muchas veces esas defensas de los rivales puede venir bien. Y creo que Belko lo mete tarde. Creo que Belko mete tarde al Forés, lo mete un poquito ya a la desesperada. Y Obiejaria, en el 74, tampoco le vimos que tuviese mucha presencia en el centro del campo. Es verdad que tocó varios balones, pero es que con el partido ya cuesta arriba, la verdad que la situación era bastante desfavorable. Creo que esta vez los elementos diferenciales del Real Oviedo no han sido tan diferenciales como otras veces, sobre todo por el tema de Aaron Scandell, que luego creo que el partido no es malo, porque es que en general está bien. Luego es verdad que los porteros, bueno, sobre todo Aaron Scandell no ha sido muy exigido, es decir, no hemos visto a un Levante que realice tiro tras tiro, no ha sido un Levante que haya generado ocasiones a mansalva, no ha sido ese perfil de equipo. Raya es verdad que deja alguna parada bastante buena, pero tampoco es un partido donde los porteros hayan tenido que intervenir mucho, Yo creo que no ha sido ese tipo de partido. Y vamos a repasar estadísticas, primero las generales, las del encuentro, y ya luego vamos con las individuales, ¿no? Como decía antes, la posesión, goles esperados 1,31 de Levante, 1,86 del Oviedo. No, perdona, 1,31 del Oviedo, 1,86 del Levante. O sea, está bastante parejo. Un partido que podría haber sido de empate perfectamente. Ocasiones claras 3 para el Oviedo, 1 para el Levante. Tiros totales 13-14, paradas 3-2. Como decía antes, un partido donde los porteros no tienen que realizar mucho trabajo, muchas intervenciones, la verdad. Saques de esquina 9 para el Oviedo, 3 para el Levante. Hemos visto cómo el Real Oviedo en cuanto a balón parado ha tenido bastantes opciones. Faltas 10-10, pases 482-369, entradas 15-14. A nivel de estadísticas, de hecho, podemos decir que están a favor un poco del Real Oviedo, ¿no? O sea, goles esperados muy igualado, pero luego ocasiones claras 3, tiros totales 13-14, bueno, está bastante parejo, ¿no? Diría que se asemejan bastante. Mapa de disparos, aquí vemos el de un equipo y el del Oviedo y el de Levante. Y vamos ahora con las estadísticas individuales. Bueno, quería comentar el mapa de calor de Aaron Scandell, de Rondón, perdón, porque se me había olvidado poneros las estadísticas. Vale. Aquí tenéis el mapa de calor de Salomón Rondón, os lo pongo aquí mejor para que lo veáis con más claridad y podéis ver el mapa de Salomón Rondón, y es que es un poco ridículo, o sea, es que apenas tiene presencia sobre el terreno de juego, muy aislado, muy solo, apenas influyó en el juego del equipo. O sea, se le puede criticar tanto a él como luego al Real Oviedo en general por no acompañar al delantero venezolano. Vamos ahora sí con las estadísticas a nivel individual. Estadísticas de jugadores. Tackles totales: Lucas Hijado 5, Manuel Sánchez 4, Abdelrahim 4, Carlos Álvarez 3. Aquí vemos tema de pases. Por ejemplo, Salomón Rondón, 10 pases en total, 6 acertados. Obiejaria 12. Duelos ganados: Iván Romeo 4 ganó, 15 en total disputó. Hassan 12 duelos disputados y 6 ganados. Normalmente vemos a los delanteros centros del Real Oviedo encabezando las listas, y esta vez no aparecen, ni en primer lugar, ni en segundo, ni en quinto lugar. De hecho, no sé, a ver dónde estaron, por ejemplo, Salomón Rondón. 6 duelos disputados, normalmente hace el doble incluso.
O sea, es que ni eso, ni en eso han podido destacar los delanteros del Real Oviedo. Tiros a puerta muy poquitos. Goles esperados, Etayon 1,07, Ilacheira 0,51, tiros bloqueados, Hassan 2. Hassan en algunos momentos tiene que arrimar más el hombro, porque tú le ves en algunas acciones que se desentiende un poco cuando lo ve alejada la jugada. Y no, oye Hassan, hay que correr, hay que correr hacia atrás. Bien que corres hacia adelante, pero hacia atrás también hay que ayudar. Y tampoco creo que haya que ver esto como una humillación a Hassan, ¿no? Es que es la realidad, y luego Hassan es que te aporta mucho y hoy es de lo más destacable, ¿eh? Hoy es de lo más destacable en el partido, pero hay en cosas que tiene que mejorar y eso que está siendo de los mejores jugadores en este inicio de curso. Regates intentados 8 Hassan, 4 con éxito, la mitad, y la Cheira 3 en total. A nivel defensivo, acciones defensivas, Matías Moreno 15, Eric Bailey 13, Carmó 12, despejes Matías Moreno 10, Eric Bailey 3 tiros bloqueados, intercepciones Matías Moreno, David Carmo 3, Beso y Dendonker no aparece aquí, una intercepción, me parece que se queda escaso eso, se queda cortito. Tackles totales ya lo comentamos, pases David Carmo 101, Abdelrain 82, Alex Forest 5, bueno, Alex Forest tampoco le vamos a pedir que toque muchas veces el balón porque salió cuando ya quedaba muy poquito partido. Quiero hablar también del tiempo de descuento, que me parece que se queda muy corto el tiempo que pone en la tablilla. El tiempo de prolongación tendría que haber sido bastante más, no sé, 5 minutos como mínimo. 3 se queda muy corto, muy corto. Federico Viñas 12 toques, Rondón 13, Obiejara 15, sobre todo estos dos nombres, Fede Viñas y Rondón, 12 y 13 toques. Muy pocas intervenciones en el juego y sobre todo de Rondón. Pases clave, vamos a ver quién aparece aquí. Manuel Sánchez 4, un Manuel Sánchez que era el lateral izquierdo de ellos y que sufrió bastante con Hassan, Hassan es ese jugador punzante y lo vuelve a demostrar en una ocasión más. Buen partido de Hassan, que vuelve a ser una vía para buscar la portería del equipo rival, en este caso de Levante. Abdelrain 3 pases clave, Hassan 3 pases clave. O sea, es que se puede ver en las estadísticas, ¿no? Como Rain y Hassan, que a mí personalmente me han parecido de lo mejor del equipo, pues en las estadísticas se puede apreciar como, pues sí, han sido de lo más positivo del encuentro. Pases largos 20 Raya, Carmó 17. Ha insistido en eso David Carmó, pero para mí, en cuanto a pases, ha faltado el saber romper líneas a través de una diagonal, de un pase, filtrar más pases al espacio, que otras veces el Oviedo lo hace bastante bien. Esta vez no, eso no lo hemos visto apenas. Muchas cosas, para mí le ha faltado al Real Oviedo en este encuentro. Y bueno, con esto yo creo que dejamos ya. Posiciones perdidas, Rain 23, Hassan 15. Claro, vemos aquí a Rain y a Hassan, pero es que han sido de los jugadores que más han tocado el balón. Entonces, claro, el que no lo intenta no va a aparecer probablemente en posiciones perdidas. Recibió falta, pues, Hassan 1, Eric Bailey 1, en fin. Y luego portería, paradas 3 de Aaron Escandel, 2 de Raya, goles evitados 0,54 Raya, Aaron Escandel 0,39. Pues estas son las estadísticas. Un Real Oviedo que le falta esa continuidad, un Real Oviedo que le falta esa pegada y que el Levante pues se lleva 3 puntos muy valiosos contra un rival directo, ante un Oviedo que parecía que le podía expoliar, que le podía estimular esa victoria ante el Valencia, pero no ha sido así. Partido decepcionante del equipo Carballón, hay trabajo que hacer, no es el fin. Tenemos que hacer camino, tenemos que empezar a andar de verdad, no vale con ganar solo un partido, sumar puntos de manera consecutiva, que se repita, así que toca parón ahora y contra el Español, el Girona, no sé muy bien quién es antes, qué partido se juega antes, pero hay que puntuar como sea y intentar llevarse los 3 puntos. Y bueno, para irme, quiero repasar la clasificación. Que es cierto que faltan por jugar partidos, pero a día de hoy el Real Oviedo es 15º con 6 puntos, un punto sobre el descenso. Vamos a ver cómo queda el Celta, la Real Sociedad y el Mallorca, porque en caso de que ganen estos 3, pues el Real Oviedo volvería a estar en puestos de descenso, en el pozo. Esperemos que no, pero
vamos a ver, tenemos al Girona ahí por debajo, que ha ganado ante el Valencia, ojito al Valencia, 2 derrotas consecutivas, y el Oviedo, que no es capaz de encadenar 2 partidos seguidos jugando y bien tampoco, porque contra el Valencia no es que fuese una maravilla, pero remontaste, sino más bien que no encadena 2 partidos donde puntúa, ¿no? Vamos, básicamente eso. Con esto dejamos el vídeo de hoy, no hay nada más que comentar. Bueno, quiero hacer alusión a unas declaraciones de Veljko Paunovic, que comenta que una de las claves de hoy fue la distinta preparación que tuvimos ambos equipos durante la semana. A partir del minuto 30 nuestra condición física disminuyó y nos costó, se ha notado el bajón en el juego. Que no te digo que esto no haya influido, que no lo voy a negar, pero creo que a mí no me vale con esto, y tampoco creo que no debemos sacar esto de contexto, estas declaraciones, porque Veljko Paunovic ha comentado más cosas en rueda de prensa, pero a mí sí, esto puede ser un pequeño escollo en el camino, pero oye, hay que sobreponerse, superar esos obstáculos, y no me vale con decir eso, y que no le estoy recriminando a Paunovic que en estas declaraciones está teniendo una visión errónea, no, tampoco, porque no sé lo que ha dicho previamente o después, pero para mí no vale esto como única excusa, igual que no vale el tema del arbitraje. Y ahora sí que sí, con esto dejamos el vídeo de hoy. Acordad suscribiros, darle like y darle a la campanita, y recordar que el lunes, todos los lunes a las 7, me podéis escuchar también en un programa de radio llamado La Ventana Radio, emisora es 105.6, o también nos podéis escuchar en el canal de YouTube, que ahí tenéis la imagen, así que el lunes a las 7 también me podéis ver en Radio La Ventana. Os dejo el canal de YouTube, de hecho, en la descripción, para que así, si queréis, podéis meteros después de ver el vídeo. Y repito, acordad suscribiros, darle like y darle a la campanita. Nos vemos en la próxima.